cómo evolucionó eso y hoy día qué es lo que está pasando con los mexicanos y con los muertos. Adelante. Gracias. Un segundito. Ok. Bien, entonces les cuento un poco, ¿verdad? Cuando mi estimado colega Juan Carlos Moreno me llamó y me dijo, ¿quieres participar en este evento? Dije, claro, cómo no, ¿verdad? Es para mí una ocasión muy, muy feliz cada año cuando llega el Día de Muertos. Desde que soy pequeña me gusta muchísimo y algo que yo disfruto mucho ver cada año es cómo esta tradición cambia, cómo se flexibiliza, se expande, ¿verdad? De acuerdo a los tiempos y a los lugares. Por eso decidí hablar un poco desde la perspectiva de ayer y hoy, pero también en un sentido espacial desde aquí y allá, ¿verdad? Y quiero retomar también un poco la perspectiva que usó Juan Carlos, a lo mejor sin darte cuenta, pero fue muy interesante que hablabas de México como si estuviéramos aquí. ¿Sí? Y estamos, ¿verdad? En lo que consideramos precisamente Greater Mexico, el Gran México que no tiene un principio ni un fin políticamente definido para nosotros. Es un territorio cultural, emocional también, ¿verdad? Que se expande, se contrae y lo llevamos nosotros encima, no necesariamente está adscrito a un espacio geográfico definido. Y bueno, precisamente esta noche estamos en San Antonio, Texas, celebrando, ¿verdad?, el Día de Muertos, pero no solamente en Trinity, sino en muchos otros lugares de la ciudad que en un momentito más les voy a mencionar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, para retomar, ¿verdad? Y me encanta ver, como les dije, lo que pasa, ¿sí? Cada año, cada invento que ocurre. Y recientemente encontré esta imagen que se me hizo muy propositiva, ¿verdad? Para comenzar la charla. Retomando la idea que nos presentó precisamente Juan Carlos con respecto a las fechas, sabemos, ¿verdad? Y esta información que yo les voy a presentar, a casi todos nos va a sonar familiar, casi todo lo que voy a presentar lo hemos visto, vivido, escuchado, y es más bien una manera de justamente cerrar, ¿verdad? Y prepararnos para este día que viene muy pronto, ¿sí? Celebramos entonces el Día de Muertos, evidentemente como resultado de un mestizaje cultural, ¿sí? Fue muy interesante ver precisamente la introducción de Juan Carlos, luego de Arturo, para presentar que, bueno, obviamente, tanto en el México de aquí, como en el de allá, como en el de otras partes, somos el resultado de muchas corrientes culturales. Obviamente está la indígena, la española, y algo que tenemos muy invisibilizado, que espero pronto los académicos, colegas míos, yo misma, etcétera, empecemos a acceder y aceptar mucho más, es la influencia africana, que también está en nuestras tradiciones. Seguramente en la ofrenda y en otras prácticas culturales también existe. Entonces, bueno, solo para retomar, ¿verdad?, ese concepto de otro ejemplo más del mestizaje cultural. Está presente, como ya hemos estado mencionando, a lo largo de las zonas culturales con influencia cultural mexicana, no necesariamente en el territorio políticamente definido como México, sino en los muchos Méxicos, ¿verdad? O en ese gran México en el cual nosotros tenemos la gran suerte de estar viviendo. Ayer y hoy ha sido una tradición flexible y muy personal, ¿sí? Obviamente se conecta a lo que puede ser una fiesta, obviamente marcada desde lo colectivo, una fecha que se marca cada año y que yo siempre espero con mucha emoción, ¿verdad? Pero que cada familia, en cada lugar, en cada espacio también va a tener la creatividad y la posibilidad de redefinir de acuerdo a sus perspectivas. Y creo que eso es lo que hace muy rica a esta celebración también. No solamente que participamos de esto, ¿verdad?, en forma social, sino también que a lo mejor cada uno de ustedes, ojalá, ¿verdad?, va a preparar algún tipo de altar, algún tipo de pequeño, ¿verdad?, homenaje a nuestros antepasados. No tiene que ser grande ni suntuoso, pero sí que lleve justamente esa marca personal que le podemos dar, ¿sí? Vamos a pensar entonces en los distintos elementos, vamos a visitar los distintos elementos que componen la ofrenda clásica tradicional. También les voy a hablar un poco de adornos que se producen contemporáneamente en cementerios. El concepto de la calavera o la calaverita, que tiene un origen político muy interesante, que hoy en día todavía lo usamos y lo utilizamos para marcar esta ocasión.
disfraces, música, entre otros muchos elementos que han surgido alrededor de esta fiesta que se celebra en los muchos Méxicos, ¿sí? Yo quiero contarles desde mi propia experiencia qué me ha marcado más a mí, ¿verdad? Como mexicana, yo soy de la Ciudad de México, ¿sí? Y Arturo justamente dijo, a lo mejor la cempasúchil, ¿verdad? Va a ser una flor que va a ser más característica en ciertas zonas del país. Efectivamente, para mí esa es una marca importantísima, ¿verdad? Cuál va a ser la flor, los colores, la estética, etcétera. Pero desde luego que un evento que a mí me marcó particularmente fue tener la oportunidad de vivir en Michoacán, México, durante 2 años, ¿sí? Y algunos de ustedes posiblemente ya han escuchado de la riqueza de este sitio como lugar donde se manifiesta particularmente vistosa esta tradición, pero también donde se hace visible justamente este mestizaje que hoy en día todavía está vivo, sobre todo en comunidades indígenas de la zona del lago de Pátzcuaro, que tiene diversos pueblos purépechas, ¿sí? Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que ocurre, ¿verdad?, en esta zona alrededor de Pátzcuaro. Desafortunadamente, hoy en día es un poco difícil visitar la zona, ¿sí? Cuando yo viví ahí, esto fue hace aproximadamente, vamos, no sé, como 15 años, no quiero contar el tiempo, ¿verdad? Pero todavía era posible subirte en un auto sin ningún tipo de temor, ¿sí? Y hacer un recorrido alrededor del lago de Pátzcuaro. Yo trabajaba como maestra de español ya entonces para estudiantes extranjeros, ¿sí? Y precisamente les llevaba a visitar las comunidades y a hablar con las personas que se encargaban de estas celebraciones. En esta zona la preparación para los muertos tarda aproximadamente 2 semanas, ¿sí? Entonces aquí lo que es importante, y por eso yo les decía, va a ser muy personal, muy particular a la zona donde tú te suscribas. Aquí realmente tiene una importancia muy relevante en términos de la organización comunitaria, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lo que pasa hoy en día en comunidades indígenas como las que se ubican alrededor del lago de Pátzcuaro, y aquí menciono 3 que son especialmente significativas. Una va a ser Uricho, ¿verdad? Los nombres son preciosos, son en purépecha. El otro es Cucuchucho, mi favorito, ¿sí? Y también la isla de Janitzio. En estos sitios yo observé algo muy distinto de lo que yo había estado acostumbrada creciendo de niña en la Ciudad de México, ¿verdad? Y en un ratito más les mostraré lo que se vive, básicamente como experiencia clásica de la Ciudad de México, que a lo mejor ustedes conocen. Para lugares como Janitzio, Uricho o Cucuchucho, ¿verdad? Esta fiesta tiene todavía un sentido plenamente espiritual, ¿sí? Y eso es muy interesante y me conecta justamente con lo que Arturo presentaba en relación al valor, ¿verdad?, que tiene esta conexión con algo que va más allá de mí, ¿sí?, al preparar esta festividad. Por ejemplo, uno de los aspectos que más me fascinaba cada vez que yo llegaba ahí es que toda la preparación que se realiza en cementerios, y vamos a pensar que los cementerios son realmente espectáculos, ¿sí?, en relación a la ornamentación que se realiza en las tumbas. Cada familia prepara un banquete de comida en cada tumba, pero toda la preparación y la celebración es absolutamente en silencio. Yo, que vengo de Ciudad de México, evidentemente pues me sorprendió. Me sorprendió, de hecho al principio me pareció intimidante la experiencia, ¿sí? Pero poco a poco me fui acostumbrando y me di cuenta del valor tan fabuloso, ¿sí?, que existe también en ese sentido de silencio y de convivencia con este concepto de la muerte. Entonces, algo que tenemos que recordar, ¿verdad?, especialmente al estar acá en San Antonio, es que cuando hablamos de México, de las celebraciones de los muertos, vamos a hablar también de la diversidad que existe, ¿sí?, alrededor de estos conceptos. No podemos definir uniformemente estas ideas. Otro pueblo muy emblemático que a lo mejor algunos de ustedes han visitado, y si no lo han hecho, les recomiendo mucho que lo hagan algún día, es San Miguel Mixquic en Tláhuac. Tláhuac es en realidad una zona aledaña a la Ciudad de México, ya se considera zona conurbana, zona metropolitana, pero bueno, se define contemporáneamente como uno de los pueblos mágicos precisamente por la celebración, ¿sí?, que se realiza durante el Día de Muertos.
Esto se conecta claramente también a lo que presentó Arturo, ¿sí? En relación al uso de las flores, la ornamentación, y obviamente una clarísima influencia cultural náhuatl, ¿sí? Hay una gran obsesión con las flores y en todas las zonas del centro de México existe esto. Yo he escuchado diversas versiones de lo que significa. Por una parte, mi madre vive ahora en el estado de Morelos, en un lugar que se llama Tepoztlán, y ahí sus vecinos le comentan que las flores tienen un olor tan agradable, tan hermoso, que es capaz de atraer a las almas de los muertos, ¿verdad? Por otra parte, también se habla del colorido, ¿sí? Que también va a ser una forma, de alguna manera, relevante para conectarse espiritualmente también con la visita de las ánimas. En este pueblo particularmente hay un gran énfasis en lo que es el día del 1 de noviembre, que a lo mejor, como sabemos todos o casi todos, y los que no, no importa, lo decimos ahora, en México se dice el Día de los Santos Inocentes, significando que es la llegada de los niños difuntos a visitarnos durante ese día, ¿sí? Por lo tanto, se llena el cementerio, las casas abren también sus puertas para darle la bienvenida a las niñas y niños, y se pueden ver en las ofrendas juguetes, dulces, chocolates, todo aquello que le puede gustar a un pequeño, aún siendo difunto, ¿sí? Entonces es muy interesante que realmente cada lugar va a tener, ¿verdad?, su especialidad o su particularidad. A diferencia de los pueblos lacustres de la zona de Michoacán, Mixquic es un lugar que sí recibe muchos visitantes. Está tan cerca de Ciudad de México que se considera muy accesible. Es muy difícil ir, si algún día quieren ir, prepárense para llegar a ver grandes grupos de personas, ¿ok? Y luchar por encontrar estacionamiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Iconográficamente también es algo importante recordar, ¿verdad?, de dónde viene el gran motivo de la calavera, la catrina, las calaveritas, etcétera, que hoy en día de alguna manera representan, ¿verdad?, en muchos sentidos lo que es el Día de Muertos. Y digo en muchos sentidos porque hoy en día, si ustedes van al H-E-B, van a encontrar también, ¿sí?, esta iconografía. Para mí eso es muy interesante como estudiosa de cultura mexicana transnacional. Cuando un objeto, ¿verdad?, como la calavera de posada, que ahora voy a describir, se convierte en un objeto de consumo popular, ¿sí?, sobre todo en ambientes como un supermercado, ¿sí? Yo no lo veo como un aspecto negativo ni comercializante necesariamente, y voy a decir después por qué, ¿ok? Pero el origen de esta figura tan emblemática que todos conocemos, alguien hizo el gran favor de traer una Catrina aquí, que es muy bonita y que justamente representa esta estética. Este tipo de estética se origina durante el Porfiriato, ¿sí?, con el autor de gráfica popular y de folletín de crítica política, que fue José Guadalupe Posada, ¿sí? Entonces, lo que es realmente fascinante, bueno, ver es que son muchas las corrientes que el día de hoy definen, imprimen y influencian precisamente lo que es la representación del Día de Muertos en el México o los Méxicos contemporáneos. Para Posada, ¿verdad?, creo que hubo una conexión interesante con esta idea de, al final, todos nos vamos a morir, ¿verdad? Todos somos iguales y por lo tanto voy a usar este motivo que es la calavera política, ¿sí?, para mostrar y desmantelar justamente lo que era la sociedad porfiriana, que para muchos desde luego funcionaba de manera bastante desigual, ¿sí? Él, desde su taller de crítica o de arte popular en el centro de la Ciudad de México, imprimía folletines, pasquines, todo tipo de materiales que distribuía masivamente, ¿sí?, para justamente cuestionar cuál era el progreso, cuál era el sentido de la sociedad porfiriana. Diego Rivera, precisamente, y sus contemporáneos, después de la Revolución Mexicana, van a retomar esta gráfica popular como una de las marcas que van a definir el sentido de mexicanidad, ¿sí? Entonces, Posada se convierte en este portavoz y sobre todo en un personaje muy importante al romper los límites entre lo que es la alta cultura y el arte popular, y justamente incorporarlo para el Día de Muertos, ¿sí?
Rivera, como a lo mejor ustedes saben, crea el Museo Anahuacalli en la Ciudad de México, donde precisamente él empieza a honrar y a reproducir de alguna manera la estética de José Guadalupe Posada, ¿sí? Y esto es lo que sería un ejemplo de lo que Diego Rivera realizaría y que anualmente se dedica a un tema diferente esta ofrenda, ¿sí? Yo fui la semana pasada a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo, pasé una semana allí, tenía la esperanza de ir a las ofrendas, estaba yo muy feliz, pero empezaban hasta esta semana, ¿sí? Entonces no me tocó, pero sí pude ver, porque me gusta ver cuáles son las carteleras, la oferta cultural, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a ofrecer este año durante el Día de Muertos? Había ciertas ofrendas dedicadas a personajes artísticos, a Juan Gabriel había muchísimas, por supuesto. Entonces, bueno, lo que nos deja Posada justamente es esta capacidad, ¿sí?, de relacionar lo que es la celebración de la muerte con los eventos culturales o eventos sociales relevantes para nosotros, ¿sí? ¿Quién se murió? ¿Qué político hizo algo que tenemos que criticar, verdad? ¿Qué personaje histórico hizo algo interesante? ¿Quién ganó el premio Nobel? Que ahora es toda una controversia, ¿verdad? Porque fue Bob Dylan, etcétera, etcétera. Entonces nos da espacio, ¿sí?, para expresar precisamente lo que hizo Posada. Todo aquello que no tiene cabida, ¿verdad?, en el discurso dominante de periódicos, etcétera, etcétera. Y esta es una muestra interesante. Les recomiendo muchísimo visitar este espacio, es bastante impresionante, es monumental y nos muestra justamente esa flexibilidad temática, histórica y de alguna manera iconográfica. Para las ofrendas, ¿verdad? Y en el Anahuacalli es algo que se repite anualmente, inclusive decoran la ofrenda de acuerdo a lo que posiblemente le gustaba a la difunta o al difunto que se está honrando. Y eso es uno de los elementos importantes, ¿sí?, de la ofrenda contemporáneamente, como todos sabemos o casi todos sabemos. Vamos a incluir lo que le gustaba, ¿sí?, a la persona que le estamos dedicando esta ofrenda o a las personas que le estamos dedicando esta ofrenda. Entonces, como ya les había dicho, va a ser extremadamente personal, ¿sí? No hay manera de definir, tu ofrenda no está bien hecha. Eso sería injusto. ¿Por qué? Porque es una expresión muy personal, ¿sí? Yo el año pasado fui a mi tierra, tengo una hija pequeña y le quería yo comprar pan de muerto y quería ver lo que estaban haciendo ahí. Y me encontré con una ofrenda fascinante, compuesta solamente de fotografías. No tenía flores, no tenía velas, no tenía comida, no tenía muchos de los elementos que yo esperaba, ¿sí?, tradicionalmente en una ofrenda, pero la apuesta que habían hecho, la composición era tan interesante, era tan poderosa ver la cantidad de fotografías expuestas en la ofrenda, que me pareció algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Es decir, aquí quisieron solamente hacerlo desde el archivo visual, ¿sí? Entonces cada quien puede hacer realmente lo que guste. Tradicionalmente, y como digo, esto desde el lugar donde yo crecí, Ciudad de México, vamos a poner agua, porque una ofrenda nunca puede estar sin agua, ¿sí? El agua supuestamente es el primer componente o el único que los difuntos van a poder acceder y van a requerir. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque han caminado mucho, ¿sí? El camino es muy largo para venir a visitarnos. Van a tener sed y tienen que tener agua, ¿ok? Pueden tener entonces comida, fruta, verdura, pan, lo que ustedes quieran prepararle, inclusive tequila, cerveza, cigarros, ¿sí? Precisamente no hay límite en lo que es la puesta de ofrenda para poder complacer a la difunta o difunto. Velas, flores, todo aquello que implica el concepto de iluminación, ¿verdad? Y también el incienso, que justamente en las comunidades indígenas va a ser muy importante como medio de atracción y de ofrenda hacia los muertos, ¿sí? Como les había dicho ya, para los niños, cualquier cosa que le guste a la niña o al niño, dulces, fruta, juguetes. Algo que a mí me gusta mucho es esta conexión tan íntima que se produce al poner la ofrenda y al tener la ofrenda en una casa donde la muerte, bueno, adquiere obviamente
no puede dejar de tener su sentido de pérdida y tristeza y de vacío, ¿sí? Esto que mencionabas, Juan Carlos, sobre el sentido de la muerte. No nos queda nada, pero al mismo tiempo sí nos queda la memoria, y creo que ese es un sentido muy importante de la ofrenda contemporáneamente. ¿Okay? Otro aspecto importantísimo, ¿sí?, de mencionar es qué pasa contemporáneamente en la cultura popular. Yo ya les dije que tengo una hija, y mi hija tiene 5 años, es muy chiquita, ¿sí? Y yo vivo aquí en San Antonio. Y me encanta vivir aquí, y me encanta poder acceder justamente a esta idea de estoy en México, estoy aquí, y la cuestión de producción cultural circula de ida y venida entre distintos puntos, que son a ambos lados de la frontera. Esta película, no sé si alguien conoce su origen, The Book of Life, es una película, una animación independiente producida por un director muy famoso que se llama Guillermo del Toro. Fue una producción muy interesante entre un animador y escritor de origen de la Ciudad de México con Guillermo del Toro, y se desarrolló a partir de una propuesta de resistencia en contra de un proyecto que Hollywood quería realizar sobre el Día de Muertos. Hollywood lanzó su propuesta a la industria cinematográfica pidiendo permiso para hacerla, pero la comunidad latina de California dijo no podemos permitir que este proyecto siga adelante, pero entonces tenemos que hacerlo nosotros, ¿sí? Afortunadamente se dio la circunstancia en la cual Guillermo del Toro vive en California, este animador mexicano también, de hecho realiza animación de caricatura para niños exactamente, y se pusieron a escribir un guión de muchísima calidad. Es una película muy interesante. ¿Alguien ya la ha visto? Ok, bien, ok, excelente, algunos, ¿sí? Yo se la recomiendo, yo la uso con mis estudiantes, y la uso por varias razones. Una, porque es una película que realmente da acceso, ¿sí?, al sentido de la celebración de los muertos, a una idea muy interesante de la estética, pero también del significado afectivo, cultural, etcétera, sobre los muertos, pero también realiza un diálogo muy interesante y crea un puente precisamente entre las comunidades latinas, ¿sí?, que nosotros somos partes de ellas acá en San Antonio, con la cuestión de pertenecer culturalmente a México, ¿sí? La película, y solo les contaré el comienzo, lo prometo, empieza en un museo. Es un museo que no sabemos si está en Monterrey, o en Washington, D.C., o en San Antonio, Texas. Nos damos cuenta de que a lo mejor es de acá, de este lado de la frontera, porque hay un autobús amarillo escolar. Y los chicos, originalmente la película es en inglés, pero se estrenó simultáneamente en inglés y en español, con una intención muy particular, que era justamente incidir sobre todas las audiencias posibles, y varias de las canciones son en Spanglish. Entonces tiene esta idea de vamos a incluir a todas las audiencias que se puedan sentir de alguna manera aludidas. Lo que es interesante es justamente esa capacidad que tiene la película para de alguna manera conversar, ¿sí?, con cualquier tipo de espectador. Y yo personalmente, como mamá que soy ahora, ¿sí?, y también como académica, porque yo estudio cine latinoamericano y cine latino acá, se me hace una propuesta muy interesante, justamente porque tiene un poder de representación importantísimo en la industria cultural estadounidense y también latinoamericana, ¿sí? Por una parte representa muy positivamente y muy poderosamente lo que es la tradición del Día de Muertos, ¿sí?, acá en los Estados Unidos. Representa a niñas y a niños latinos como protagonistas de sus propias historias, sin tener que justificarse, sin tener que de alguna manera competir con una sociedad dominante que los discrimina. Y al mismo tiempo es una película que obviamente es fácilmente, consumida por un público mexicano latinoamericano. Entonces tiene un poder muy